El Anticuario es una novela que habla acerca de violencia privada, por decirlo de alguna forma, un poco en el espíritu de la novela policial, Sí. pero a la vez tiene este otro reflejo que es la historia pública, ¿no? O la historia de la violencia pública en el Perú en esos años, ¿no? En relación con Sendero Luminoso y eso. Ahora, no es una novela realista y es una novela en que las referencias literales al Perú están borradas. En el origen de la novela, como te digo, hay una historia real, ¿no? Y fue un amigo mío muy cercano que estuvo involucrado en un crimen, que en verdad fue lo terrible de la historia es que él no fue, aunque sea irónico, lo terrible es que él no fue la víctima, sino la persona que cometió el crimen, ¿no? Entonces lo que me llevó a mí a escribir la novela fueron los años, mis propias emociones o sentimientos frente a ese amigo mío en los años después del crimen, ¿no? Cuando fui a visitar a la clínica psiquiátrica y después de años me di cuenta, después de conversar con él, que él seguía siendo mi amigo y que yo seguía sintiendo un afecto especial por él, que le tenía cariño, vamos, que seguía siendo un amigo cercano para mí, ¿no? Pese al crimen. Y pese al crimen, claro, ¿no? Y eso es una cosa que te hace preguntarte muchas cosas acerca de ti mismo, ¿no? Y de cómo, cuál es la relación en ti, cuál es la relación entre la lealtad y la amistad por un lado y tus límites éticos o tus límites morales, ¿no? Al mismo tiempo eso me hacía pensar en el otro plano de la historia, en el tema de la reconciliación, digamos, ¿no? La reconciliación en el sentido político, social, ¿no es cierto? En el Perú después del periodo de la violencia política. Este amigo mío que era en verdad una persona muy pacífica, o sea, que tuvo este arranque, hasta que hubo este episodio tan violento de inestabilidad emocional o mental en el momento de su vida. Él era un gran coleccionista de libros y tenía muy probablemente la biblioteca privada más importante del Perú, ¿no? Hablo de una biblioteca tan hiperbólicamente deslumbrante que no llegué a incluir los pormenores de la descripción de la biblioteca en el libro porque hubiera parecido muy exagerado, ¿no? Una biblioteca, un chico de a los 20 y tantos años tenía, o 30 y pocos, tenía primeras ediciones de las tragedias de Shakespeare en su biblioteca, en su casa, un ejemplar de la primera edición de la segunda parte del Quijote, que creo que era el único ejemplar que no era poseído por una biblioteca tipo la Biblioteca Nacional de Madrid o algo así, ¿no? La única que está en una colección de una persona X privada en algún lugar del mundo, la tenía él en su dormitorio, ¿no? Entonces, una cosa que a mí siempre me impactó mucho fue el hecho de que él es tal vez la persona que, entre la gente que yo he conocido en mi vida y que ha sido cercana a mí, la persona que más inmediatamente asociaría yo con la idea de cultura, ¿no es cierto?, de amor por los libros, bibliofilia, ¿no? Al mismo tiempo es la persona que ha cometido el acto más violento entre la gente que yo conozco, ¿no? Y eso me hacía pensar mucho en este colapso, digamos, de la idea de barbarie como algo distinto de la idea de civilización, ¿no? Totalmente. Es un poco como que en él las dos cosas estaban conjugadas, ¿no? Es interesante la reflexión esta de cómo la cultura no es un antídoto, digamos, contra la violencia, ¿no? Y muchas veces la cultura o la persona muy culta y muy leída es igual muchísimo más refinado a la hora de aplicar la violencia que los que no, ¿no? Sí, es una cosa que yo en particular la tomo de Borges, que es uno de mis autores predilectos. Borges reflexiona sobre eso de maneras tangenciales, digamos, o desde muchas direcciones distintas en muchos de sus cuentos, pero muy directamente en dos cuentos suyos que tienen que ver con el Holocausto, El Milagro Secreto y Deutsches Requiem, ¿no? Y en ambos, sobre todo en Deutsches Requiem, está esta idea que a Borges le parecía atroz, pero que al mismo tiempo le daba muchas vueltas y la escenificaba en muchos de sus cuentos, de que la barbarie no es un momento anterior a la civilización, pero que tampoco es simplemente algo que convive con la civilización, que en ciertos momentos de la historia la barbarie en verdad puede ser un producto de la civilización, ¿no? Y él usaba como el ejemplo que él tenía en mente claramente era la historia de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y el genocidio de los judíos durante ese periodo, ¿no? A una cultura tan sofisticada crea en efecto mecanismos de aniquilamiento inusitados antes en la historia, que son
en sí mismos tan sofisticados como las demás producciones culturales de esa sociedad, como si el genocidio fuera finalmente una producción cultural más entre las muchas de esa sofisticada civilización, ¿no? Germánica, ¿no? A mí el tema de la relación entre la literatura y la locura es una cosa que a mí me interesa mucho. Incluso en mis clases universitarias en Estados Unidos doy un curso con cierta frecuencia que se llama Cartas desde el manicomio, ¿no? La representación de la locura, o locura y representación en la literatura latinoamericana. En el que hablo de dos cosas. Primero, cómo es que la locura ha sido representada a lo largo de la historia en las novelas en novelas en América Latina, pero también cómo el lenguaje de la locura, digamos, los lenguajes producidos por la psicosis, por la paranoia, por la esquizofrenia, etc., muchas veces han sido asumidos como modelo casi estético por narradores latinoamericanos. Bolaño en Nocturno de Chile, Pili en casi toda su obra con la idea de la paranoia, Borges desde La muerte y la brújula, ¿no? La idea de que el escritor es una especie de psicótico suelto por la ciudad y el lector es un detective paranoico que cree ver claves por todas partes, un poco como pasa con los personajes de Pila también, ¿no? Entonces eso también era una cosa que tenía en mente, ¿no? Un poco la novela es... La novela es una especie de duelo entre un gran encriptador ¿no? que produce mensajes oscuros y un gran descifrador, ¿no? Un relativamente bueno, digamos, descifrador, ¿no? que es el que se llama Gustavo, que con dificultades comienza a descubrir las claves de esos mensajes ocultos. Un poco representando la idea de la relación que el libro quiere establecer entre el lector y el texto, ¿no? Un poco... Es como ir metiendo en la mente del lector casi subliminalmente la idea de que al leer el anticuario lo que está haciendo es decodificar un texto que está en clave, ¿no? Claro. Yo encuentro familiaridades entre el anticuario y gente que no produce textos parecidos al anticuario, ¿no? Hay cosas de la novela que a mí me hacen pensar en Antonio Cisneros, por ejemplo, pero por el tipo de pregunta que Cisneros se formulaba en su poesía, obviamente no porque el anticuario sea formalmente parecido. Claro. De hecho hay un epígrafe de Cisneros al principio de la novela, ¿no? Estructuralmente el gran maestro de la narrativa peruana de cómo estructurar una narración es Vargas Llosa, y hay una deuda con Vargas Llosa en claro. cierta forma en la manera en que se ha estructurado el libro, sí. Aunque curiosamente Vargas Llosa suele trabajar con dualidades, ¿no es cierto? Sí. Un capítulo sí. y uno alterno, un alterno, o 4-4-4 o cosas por el estilo, sí. Y en esta lo que hay es uno alterno, sí. y después de esos dos una narración independiente, ¿no? Que es como el tercero producido por la dualidad, digamos, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Y las introducciones en el taxista, en el coche del claro, taxi, hay ¿no? esos fragmentos sí. Aleatorios que los escribí todos como en 5 minutos, en algún momento en que se me ocurrió, ¿por qué no ocurre todo esto mientras el narrador claro, está sí. en un taxi yendo hacia este lugar, ¿no? Exacto, muy maravilloso. Claro, pero yo creo que el narrador peruano más afín a lo que yo hago es Peter Elmore, ¿no? Que es un escritor, creo que no publicado fuera del Perú, al que yo siento muy... Además que es un buen amigo, es alguien que yo siento muy... y que fue uno de los primeros lectores del anticuario también, es alguien que yo siento una sensibilidad cercana, digamos, ¿no? O sea, alguien que está como yo, tratando de regresar sobre muchos temas que en el Perú han sido escritos desde la clave del realismo, claro. que es como la columna vertebral de nuestra narrativa, total. Pero al mismo tiempo viéndolos desde una perspectiva diferente. Ahora, para terminar, ¿tú crees que estamos creando como una especie de casi como género acerca de Sendero Luminoso tan parecido como la novela sobre la Guerra Civil Española? Bueno, es que yo creo que hay una percepción de la novela sobre la Guerra Civil Española como género, y en verdad claro, me imagino que debe haber un número de escritores que regresan sobre el tema un sí. poco formulaicamente, digamos, ¿no? Como reordenando elementos que ya han sido puestos sobre la mesa por otros escritores, pero también otros que llegan al tema, digamos, pero que formalmente hacen una cosa muy, muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que, claro, en el Perú el tema ha sido abordado desde la novela realista con más frecuencia que desde otros puntos de vista, y en ese sentido
sí se podría decir que está formando una especie de género, ¿no? A partir del tema. Pero por otro lado hay otros intentos de acercarse al asunto desde la poesía, desde el teatro, ¿no? Watanabe, por ejemplo, desde la novela, en mi caso y en el caso de otras personas, como Iván, que has mencionado hace un rato, en claves de representación, digamos, que están bastante alejadas del realismo, ¿no? Del realismo al uso. Entonces, en la medida en que el género o la idea de género implica también principios formales, claro. yo diría que no es un género lo que se está formando, ¿no? Claro, Lo que hay es un tema que sigue obsesionando a muchos escritores, pero por razones naturales, digamos. ¿Crees que es válido todavía seguir explorando el tema? Pero yo creo que recién estamos comenzando. Ajá. Probablemente. O sea, ¿cuándo fue? Abimael Guzmán fue capturado hace 20 años, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo terminó la Guerra Civil Española? Y el género sigue todavía ahí, ¿no? 80 años más tarde, ¿no? Sí. Pero es muy probable que estemos comenzando. Lo que pasa es que ese tipo de hecho traumático en la historia de un país pasa por muchas etapas en su representación en la literatura o en el cine o en las artes en general, ¿no? La primera experiencia de los que lo vieron, primero los que lo vieron de muy cerca, luego los que lo vivieron de alguna manera, aunque no lo vivieran demasiado cerca, pero los que en general, gente que tiene una memoria directa, digamos, del momento, a la generación que viene después y la generación de los nietos, como pasa ahora, ¿no? Sí, aquí. Y el tema mismo se va transformando porque la relación que hay entre el hecho y los que regresan sobre el hecho a reconstruirlo, a recordarlo, a reformularlo, lo que fuera, se vuelve una relación muy distinta, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Claro, ver sus efectos en el presente todavía, ¿no? Por supuesto. Y hacer una reflexión sobre ello, ¿no? Por supuesto. Miren, esta es más o menos la época en que más masivamente van a comenzar a salir de las cárceles del Perú gente que fue recluida por el delito de terrorismo, ¿no? Claro. Imagínense si no es un tema del cual hay que seguir hablando, ¿no? Exacto. Ahora, la novela tiene un cierto grado de abstracción que creo que hace que funcione para gente que vivió ese momento histórico desde muy cerca, funcionará de una manera, y para incluso gente que no tiene ningún conocimiento de ese periodo, de lo que está pasando en Estados Unidos. La novela le va muy bien en Estados Unidos, pero la crítica nunca ha mencionado, han salido, no sé, como 20, 30 reseñas de la novela, y excepto una vez, no ha habido alusiones a que la novela sea una novela relacionada con Sendero Luminoso, ¿no? Y sin embargo, funciona para ellos porque existen esos otros niveles que son más generales, como te digo, ¿no? Ajá, ok, claro. Eso es lo que permite que sea leída por cualquiera de una forma menos restrictiva, quizás, ¿no? Exacto, ¿no? Y es también lo que me da curiosidad con la edición de Candaya, ¿no es cierto? ¿Qué cosa va a pasar con esa novela con los lectores españoles, ¿no? ¿Cómo es que la van a leer? ¿La van a leer un poco más cerca de cómo la leyeron los peruanos? ¿Un poco más cerca de cómo la leyeron los americanos? Si van a recordar, ahí estaba conversando con amigos que conocí aquí en Vilafranca, acerca de sus recuerdos, son gente más o menos de mi edad, o incluso algunos un poco menores que yo, y sus recuerdos de Sendero Luminoso a través de la televisión Español, ¿no? Claro. Claro. Entonces a mí me da una gran curiosidad. No espero que los lectores españoles vinculen la novela inmediatamente con Sendero Luminoso y eso, pero yo creo que hay muchos otros niveles en la novela Claro. que para mí va a ser interesante ver cómo son descubiertos por un lector español, ¿no? Y de qué manera se vincula con el libro y qué cosas se encuentra en el libro que lo jalen, digamos, hacia adentro de la ficción, ¿no? Claro. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Gracias a ti.